Tengo un 45 de español, un 20 de italiano, un 10 de filipino, un 10 de peruano, un 5 de mexicano, un 6 también de cubano. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe. Alejandro Sánchez, conocido mundialmente como Alejandro Sanz, es una de las voces más influyentes del panorama hispano, un artista que convirtió el desamor en poesía con himnos como Corazón Partido o Amiga Mía, y que dejó huella en colaboraciones legendarias junto a Shakira, Alicia Keys y muchos otros. Ha acumulado 24 Latin Grammy y 4 Grammy estadounidenses, pero su carrera no ha sido un camino limpio, detrás del brillo siempre hubo sombras. Desde conflictos familiares y romances rotos hasta señalamientos por infidelidades, su reputación ha atravesado tormentas constantes. La más reciente, las acusaciones de Ivette Playa, una joven de 26 años que asegura haber sido manipulada emocionalmente desde la adolescencia y que hoy sostiene una campaña pública narrando una relación asimétrica donde, según ella, Sanz habría tomado ventaja. Él niega todo y afirma que es ella quien busca aprovecharse, exigiéndole casi 1 millón de euros. En este vídeo recorreremos la vida de Alejandro desde sus días humildes en Madrid, donde creció rodeado de libros y sin televisión, aprendiendo guitarra de la mano de su padre Jesús y componiendo desde los 10 años, hasta los episodios más duros y polémicos que hoy amenazan su legado. Su madre, María Pizarro, jamás apoyó que se dedicara a la música, pero aún así él insistió, forjando una carrera brillante y llena de controversias que no dejan de perseguirlo. Para su madre, Alejandro era un caso perdido, alguien que debía dejarse de sueños y seguir el camino realista, estudiar una carrera, buscar un empleo y olvidarse de la música. Ella le repetía que solo uno entre un trillón lograba triunfar, pero aquella frase, lejos de hundirlo, se convirtió en gasolina pura para su ambición. Alejandro decidió que demostraría que él sería precisamente ese uno entre un trillón, y hoy reconoce que parte de su éxito nació de aquella dureza materna. Lo curioso es que su carrera no comenzó con baladas ni con flamenco, sino con rock pesado. Formó junto a un amigo la banda Jinete Inmortal en los años 80, pero el proyecto fue un desastre. Tocaban en clubes nocturnos, los famosos Putty Clubs, donde les pagaban tan poco que ni alcanzaba para el taxi de regreso, así que la banda terminó deshaciéndose. Aún así, Alejandro no se rindió y regresó a esos mismos locales reinventado, cantando flamenco y pop rock, pero seguía siendo invisible para el público. Todo cambió en 1989, cuando a los 21 años conoció al productor Miguel Ángel Arenas, el Capi, quien lo ayudó a grabar su primer disco. Así nació Los Chulos no fue pa' cuidarlos, firmado bajo el nombre artístico Alejandro Magno, un álbum de tecnoflamenco con 10 canciones escritas por él mismo y una portada donde aparecía vestido como torero. El disco pasó sin pena ni gloria, sin promoción, sin presupuesto y hoy es casi una pieza fantasma que ni siquiera figura en su web oficial. Tan fuertes tus miradas. Aún así, el Capi no quiso soltarlo y lo invitó a trabajar como corista para otros artistas, lo que finalmente les abrió las puertas a un contrato con Warner Music. La disquera dudaba de él porque sus letras les parecían demasiado intensas para la juventud de la época, pero en 1991 Alejandro lanzó Viviendo Deprisa y silenció todas las dudas. Abandonó el flamenco, abrazó el pop romántico y su éxito explotó con Pisando Fuerte, el sencillo que lo colocó definitivamente en el mapa de la música en español. Con este álbum Alejandro por fin alcanzó la fama que llevaba años persiguiendo, no solo en España sino también fuera de sus fronteras, logrando vender 1 millón de copias y convirtiéndose en una revelación internacional. En 1993 lanzó Si tú me miras, un trabajo que lo consagró como un auténtico poeta musical, y en el 95 llegó 3, que en realidad era su cuarto disco, pero él siempre insiste en que el primero no cuenta, así que este llevaba el número simbólico. Ese álbum incluyó el éxito Mi Soledad y Yo, que grabó en español, portugués e italiano, demostrando que su música podía viajar sin esfuerzo entre idiomas. Hasta entonces ya era famoso, pero su audiencia era mayoritariamente femenina. Sin embargo, la explosión masiva llegó en 1997 con Más, el álbum que cambió su vida y vendió más de 5 millones de copias, impulsado por Corazón Partido y una oleada de giras mundiales. El éxito continuó en 2001 con El alma al aire y el icónico Cuando nadie me ve, y en 2003 lanzó No es lo mismo, su último disco en superar el 1 millón de ventas. Aunque después publicó otros 6 álbumes, el mercado comenzó a inclinarse hacia ritmos más tropicales y urbanos, por lo que su carrera ya no tuvo el empuje monumental de finales de los 90 y principios de los 2000, aunque siempre ha conservado su estatus de leyenda. Aún así, ha seguido lanzando éxitos y colaboraciones, y en 2025 volvió a unirse a Shakira en un nuevo EP, prometiendo más música en camino. En cuanto a su vida sentimental, su primer amor fue Marta, una joven de su barrio a quien conoció antes de la fama y que, según él mismo ha dicho, le dejó una cicatriz emocional profunda. En 1992 fue relacionado con la presentadora venezolana Ingrid durante la época de Viviendo Deprisa, aunque nunca hicieron pública la relación.
En 1994 vivió un romance breve con la cantante Alba Molina, quien tenía 16 años cuando él tenía 26, pero terminaron por diferencias personales. En 1997, en pleno apogeo de su carrera, inició su primer gran noviazgo mediático con la actriz y modelo Heidi Mitchell, con quien se casó en Bali en 1998 en una ceremonia hinduista y tuvo a su hija Manuela en marzo de 2001. Ese mismo año, sin embargo, comenzó una relación extramarital con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera, de 19 años, con quien tuvo otro hijo, Alexander, nacido el 17 de noviembre del 2002, marcando uno de los capítulos más polémicos de su vida personal. Es impactante pensar que Alejandro engañó a su pareja justo cuando ella estaba embarazada o acababa de traer al mundo a su hija, un acto que muchos considerarían una herida imperdonable. Pero, lamentablemente, en el mundo del espectáculo estas historias se repiten más de lo que quisiéramos y por eso tantos terminan separando el talento del comportamiento personal. Se puede admirar la música, pero también reconocer que detrás del artista hay decisiones cuestionables. En este caso la situación fue aún más delicada porque Alejandro tampoco fue sincero con Valeria. Ella asegura que jamás supo que él estaba casado cuando iniciaron su relación. Mi relación con Alejandro duró 7 años. Nos conocimos en 2001 y coincidió con su historia con Heidi Mitchell. Lo último que pensé fue que era un hombre casado, me enteré por un amigo cuando ya nuestra relación había comenzado, contó ella, añadiendo que hoy mantienen un buen vínculo por el bienestar del hijo que comparten. Alejandro inicialmente ocultó la existencia de Alexander, pero su esposa terminó descubriendo tanto al niño como la doble vida que él llevaba, lo que provocó su separación en 2005. Meses más tarde él publicó un comunicado reconociendo la paternidad. Elijo comunicar yo mismo que soy el orgulloso padre de un niño llamado Alexander, de 3 años, nacido fuera de mi relación conocida. Mantuve esto en reserva por petición de la madre. Ese mismo año, mientras continuaba su relación con Valeria y colaboraba con Shakira en La Tortura, conoció a quien sería su siguiente pareja, Raquel Pereira, de 30 años, entonces su asistente personal. La relación comenzó en silencio, pero poco a poco se consolidó hasta que el 12 de julio de 2011 nació su primer hijo juntos, Dylan Sánchez Pereira, y ese mismo día, durante su bautizo, Alejandro y Raquel se casaron. 2 años después, el 24 de julio de 2014, llegó su hija Alma. En total, Alejandro es padre de 4 hijos con 3 mujeres distintas. Con Raquel vivió su etapa más estable, pero en 2019, tras 12 años de relación, anunciaron su separación asegurando que lo hacían con respeto mutuo y priorizando el bienestar de sus hijos. Poco después de separarse, la calma entre Alejandro y Raquel se rompió por completo cuando ella inició una batalla legal exigiendo una pensión de 40.000 euros mensuales, cifra a la que él se negó rotundamente. Finalmente alcanzaron un acuerdo. Alejandro debía entregarle 1 millón de euros, dividido en 3 pagos. Y mientras cerraba ese capítulo, ya en noviembre de 2019, a sus 51 años estrenaba una nueva relación con la artista cubana Rachel Valdés, de 29, quien incluso lo acompañó a los Latin Grammy ese mismo año. Lo cierto es que, por incompatibilidades, por infidelidades o por la velocidad con la que vivía su vida, Alejandro casi nunca estuvo solo, saltaba de una relación a otra con una facilidad que parecía parte de su propia dinámica emocional. Y es inevitable recordar aquella frase que dice que un hombre es tan fiel como sus opciones, aunque tampoco es una verdad absoluta. Hay hombres poderosos que son leales y otros sin ningún atractivo que traicionan a la primera oportunidad, así que todo depende. Pero en un nivel de fama como el suyo, rodeado de admiración, tentaciones y oportunidades constantes, muchos terminan cayendo en ese patrón tarde o temprano. Con Rachel estuvo casi 4 años, hasta que en mayo de 2023 los medios confirmaron que ella abandonó la casa que compartían, anunciando la ruptura. Fue entonces cuando él publicó aquel mensaje que se volvió viral y encendió las alarmas entre sus seguidores. Confesó que no estaba bien, que se sentía cansado, triste y literalmente, sin ganas de estar. Ya desde noviembre del 2022 venía insinuando que pasaba por un bache emocional y creativo, y la situación se agravó por sus problemas económicos. Además de la demanda de su exesposa, tuvo que enfrentar otras reclamaciones y una deuda de casi 3 millones de euros con Hacienda por hipotecas en Miami. Incluso recibió la visita de inspectores fiscales durante los Latin Grammy 2023, donde el público le gritó "paga, paga, paga", y él reaccionó visiblemente molesto antes de continuar la ceremonia. A todo esto se le sumó otra supuesta demanda de un colaborador que reclamaba 200.000 euros, y, como si fuera poco, la historia que pronto explotaría en redes. El 15 de junio de 2025, Ivette Playa, nacida en 1999 y 31 años menor que él, publicó en Instagram un vídeo donde aseguraba que necesitaba contar su historia con Alejandro Sanz, marcando el inicio de la acusación más mediática de su carrera. Todo comenzó, según Ivette, en 2015. Ella era una adolescente de 16 años cuando se volvió fan de Alejandro Sanz tras verlo como coach en La Voz España, donde le llamó la atención su imagen de hombre cercano, humilde y educado.
2 años después, él la siguió en redes sociales y ella no podía creer que una figura tan famosa le escribiera mensajes privados, comentara sus fotos e incluso compartiera contenido suyo en sus propias plataformas. Con el tiempo, ese intercambio se volvió más frecuente y finalmente se vieron en privado cuando ella tenía 18 años y él 49. Yvette asegura que, siendo prácticamente una niña, hizo todo por él, trabajó como dependienta para recorrer España de concierto en concierto, llegó a asistir a 10 presentaciones en mes y medio, y él estaba al tanto de todo. Con 22 años, dejó su casa en Barcelona y se mudó sola a Madrid porque, según dice, Alejandro la contrató para trabajar con él, algo que terminó derivando en un vínculo personal que, asegura, se volvió íntimo e inevitable. Lo que inicialmente vivió como un sueño terminó convirtiéndose, en sus palabras, en una pesadilla. Dice sentirse usada, manipulada y profundamente humillada. La situación escaló cuando comenzó a dar entrevistas en televisión, especialmente una en el programa Viernes, a la que accedió, según se especula, a cambio de entre 50.000 y 100.000 euros. La entrevista, de más de hora y media, fue un caos. 6 u 8 entrevistadores la bombardearon con preguntas, pero ninguno cuestionó realmente la conducta de Alejandro, y ella, nerviosa y contradictoria, dio versiones poco claras que dificultaban seguir la cronología. Aún así, revisando todo lo dicho por ella, queda claro que su fanatismo comenzó en 2015, cuando hizo un trabajo escolar sobre él y se obsesionó con su figura pública. Desde ahí, afirma, se abrió la puerta a una relación que hoy describe como dañina y marcada por una gran diferencia de poder. Ella cuenta que, al investigar para aquel trabajo escolar, se sumergió en las letras, entrevistas y obras de Alejandro Sanz y descubrió un universo que la atrapó por completo, hasta el punto de volverse casi una obsesión. Durante ese proceso decidió contactar al equipo del cantante. Para su sorpresa, un familiar cercano respondió todas sus preguntas. Cuando terminó el trabajo, pidió una dirección para enviarle el proyecto directamente a Alejandro porque le hacía ilusión que él lo leyera, y 2 días después asegura que él mismo la agregó en redes, comenzó a comentar sus fotos y le envió un mensaje privado invitándola a uno de sus conciertos con 2 entradas. El evento se celebró en diciembre de 2016 y asistió con su madre, quien al principio pensaba que todo podía ser una estafa, pero cambió de opinión cuando en la taquilla les entregaron los boletos. En la entrevista televisada, iban proyectando fragmentos de su testimonio mientras ella reaccionaba, y era evidente cómo sus ojos brillaban y cómo se sonreía al verse hablar de su ídolo, incluso intentando controlar la emoción al darse cuenta de que no podía ocultarla. Yvette admite que desde el principio sentía atracción sexual por Alejandro, aunque al inicio luchaba contra esa idea por la enorme diferencia de edad, pero finalmente decidió dejarse llevar con el pensamiento de que la vida es una sola. Según su relato, no frenó esos impulsos en ningún momento, aún siendo menor de edad y aún sabiendo que él era un hombre casado y con familia. Después del concierto siguieron hablando por redes y ella continuó asistiendo a sus presentaciones, como en julio de 2017, hasta llegar a los premios 40 principales en noviembre de ese mismo año, convencida de que algo especial estaban haciendo entre ellos. En esa gala, donde Alejandro recibiría un premio, Yvette asegura que él mismo le escribió invitándola con la excusa de que había extraviado el trabajo escolar y quería que se lo entregara personalmente, algo que según ella era solo un pretexto para volver a verla. Durante el evento, alguien del equipo del cantante le envió un mensaje indicándole que pasara al camerino, y cuando llegó, Alejandro detuvo las entrevistas que estaba concediendo para dedicarle toda su atención. Sin embargo, no estaban solos, la acompañaba una amiga y también un miembro del equipo del artista. Yvette recuerda quedar sin palabras cuando Alejandro dijo delante de todos, ya sabes que Yvette hace gimnasia artística y que es de Barcelona, porque sintió que su ídolo no solo conocía su nombre, sino detalles de su vida, algo que en ese momento la derritió. Hoy, con más perspectiva, interpreta esos gestos como love bombing, una estrategia para generar ilusión y dependencia emocional, aunque los presentadores del programa minimizaron completamente esa lectura y lo trataron como un comportamiento normal hacia cualquier fan. Pero la realidad es que no a todos los seguidores se les abre la puerta del camerino ni se les ofrece un trato tan personalizado. Ese mismo año, 2017, Yvette perdió a su padre, un golpe devastador tanto emocional como económicamente, y afirma que en medio de ese dolor se aferró aún más a la relación virtual que mantenía con Alejandro, porque cada mensaje, cada gesto y cada atención suya se convirtió en un refugio que llenaba el vacío que ella estaba atravesando. El medio Artículo 14 publicó un reportaje desmontando gran parte del relato de Yvette, asegurando que ella no era una figura especial para Alejandro, sino simplemente una fan más entre miles. Señalan que solía esperarlo a la salida de hoteles, estudios o restaurantes y lo seguía con devoción absoluta, dando a entender que era ella quien construía una fantasía y que él la veía exactamente igual que al resto del público. Soy Yvette y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Todo empezó en 2015, yo era su fan y él pues me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él tan famoso y tan querido por todo el mundo pues
Me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes. Y el vínculo fue más y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Yo era una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España. Detrás de él me hice 10 conciertos en un mes y medio. Y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él. Bueno, aún así mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo. Se suponía que estaba viviendo un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. Sin embargo, en las entrevistas de Ivette hay contradicciones evidentes. Por un lado afirma que nunca tuvo una sola queja de Alejandro antes de iniciar los encuentros íntimos. Hasta ese momento yo estaba entre las nubes, cero queja, dijo, y por otro asegura que 2 horas antes de verlo en persona ya había descubierto un Alejandro que hacía comentarios hirientes, nada éticos, nada humanos. También relata que desde el principio sentía que él manipulaba sus decisiones, que si tardaba 2 minutos en responder él ya se molestaba y que, aún trabajando, lo priorizaba por encima de todo, incluso a las 4 de la mañana. A la vez, se sabe que ella lo etiquetaba constantemente en fotos sugerentes, algunas de las cuales él comentaba o respondía con likes, lo que alimentaba aún más la ilusión. También asistía a cada sitio donde él aparecía, como en una foto de 2017 donde Alejandro firma un libro y ella escribió en la descripción, "No me sueltes nunca, no me imagino una vida sin caminar a tu lado", a lo que él contestó, "Jamás te soltaré corazón rojo". Comentarios así, especialmente dirigidos a una joven fan que lo seguía por todo el país, inevitablemente puede generar expectativas, y ahí es donde la línea entre un gesto amable y una señal emocional se vuelve mucho más difícil de definir. Algunos señalan que ni siquiera está claro si los mensajes que Ivette recibía provenían realmente de Alejandro Sanz o de alguien de su equipo encargado de gestionar su imagen digital, pero según ella, la relación avanzó mucho más allá de simples interacciones en redes. Asegura que, después de coincidir repetidamente en conciertos durante 2016 y 2017, él la invitó a su casa en 2018, compartió una cena con su familia y se tomaron una fotografía que ella describió como un momento mágico, diciendo que todo lo que él toca lo convierte en oro. Ese tipo de vínculos, si son ciertos, resultan profundamente inapropiados cuando se trata de un adolescente que todavía está formando criterio. Y aunque la responsabilidad nunca debe recaer solo en la parte más joven, sí es ineludible hablar del rol de los padres. Cuando una chica de 17 o 18 años dedica su vida entera a seguir a un adulto famoso, viaja sola por el país, etiqueta compulsivamente a su ídolo e intenta llamar su atención en internet, es imprescindible que los adultos responsables intervengan. No para excusar al otro, sino porque la supervisión parental es el freno que muchas veces evita que una relación desigual escale. En el caso de Ivette, su padre ya había fallecido y su madre enfrentaba sola la carga familiar, pero aún así cuesta entender cómo una menor podía viajar sin control, conectarse sin límites y construir fantasías que nadie detuvo. Si en algo fue víctima, su entorno también falló, ya sea por falta de guía o por una permisividad que terminó perjudicándola. Y precisamente hablando de la importancia de los límites y la educación emocional, pero volviendo a la historia, la comunicación entre Alejandro Sanz e Ivette siguió activa, incluso cuando llegó el 2019, el mismo año en que él se divorció de Raquel. Ella continuaba sus estudios universitarios, publicidad y relaciones internacionales, y en cada oportunidad que tenía de elegir tema libre para un proyecto, escogía a Alejandro porque ya dominaba el material y así podía avanzar más rápido. Entre clases y trabajos, además tenía un empleo en una tienda de ropa, y prácticamente todo lo que ganaba lo destinaba a seguir los conciertos de su ídolo por distintas ciudades. En un proyecto académico de 2021 elaboró un plan de marketing para las redes de Alejandro, idea que calificó como brillante, y logró presentárselo personalmente cuando tenía 22 años. Según ella, a Alejandro le fascinó y la puso en contacto con su equipo, quienes le respondieron que el proyecto era excelente y le preguntaron qué quería a cambio. Ivette pidió una oportunidad laboral, algo que le permitirá integrarse profesionalmente al entorno del cantante. El equipo no prometió nada, pero fue claro en una cosa: si en algún momento surgía un puesto, debía estar viviendo en Madrid de manera permanente. Yo sé que muchos no me creen y sé que cuestionan cada palabra que digo, pero también sé lo que viví. No vengo a destruir a Alejandro Sanz ni a inventar un cuento, vengo a contar lo que nadie quiere escuchar, porque mientras todos lo ven como un poeta perfecto, yo conocí a la persona detrás del escenario, la que te hace sentir única, te llena de mensajes, te promete atención y después te deja rota, confundida y dudando de tu propio valor. Dicen que yo exagero, que era solo una fan más, pero nadie invita a una simple admiradora a su casa, nadie comparte cenas familiares con alguien que no significa nada, nadie juega así con la ilusión de una chica que apenas empezaba a vivir.
Si todo fue tan normal como él y su equipo dicen, ¿por qué nunca dan explicaciones claras? ¿Por qué tantas contradicciones? ¿Por qué tanto silencio? Yo no tengo el poder ni la fama que él tiene, pero tengo algo que no pienso perder más, mi voz. Y si ustedes quieren saber la verdad completa, sin filtros y sin miedo, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Fue un abuso de poder o una historia que muchos prefieren ignorar? Los leo.